¿Hasta dónde se pueden cruzar los límites antes de que las consecuencias sean irreversibles? A Teacher nos plantea una de las preguntas más inquietantes del cine moderno. Cuando la línea entre lo moral y lo prohibido se vuelve difusa, ¿qué queda de la integridad de una persona? Esta película, dirigida por Hannah Ferro, nos sumerge en un drama psicológico que no busca simplemente contar una historia, sino incomodar, confrontar y desafiar nuestras propias percepciones sobre el poder y la influencia. A Teacher sigue la relación inapropiada entre una profesora y su alumno, explorando la dinámica de poder, las secuelas emocionales y las zonas grises de la moralidad humana. Desde sus primeras escenas, el film establece una atmósfera inquietante, con una cinematografía minimalista que refleja la soledad y el aislamiento de sus protagonistas. Kate Mara, en el papel de Claire, nos ofrece una actuación contenida pero cargada de tensión, mostrando cómo una mujer atrapada en sus propias contradicciones puede ser a la vez víctima y victimaria. Su relación con Eric, interpretado por Nick Robinson, se desarrolla con una aparente naturalidad que hace que el espectador cuestione en qué momento lo indebido se convierte en peligroso. El verdadero acierto de Teacher no está en el escándalo de su premisa, sino en cómo desglosa la psicología de los personajes. No se trata de un romance prohibido llevado a la pantalla con tintes sensacionalistas. Es un estudio detallado sobre cómo una relación de poder puede deformar la percepción de la realidad. Fidel nos muestra que la manipulación emocional no siempre es evidente, que el abuso puede disfrazarse de afecto y que la juventud, aunque parezca madura, sigue siendo vulnerable ante la autoridad. La película también destaca por su enfoque realista. A diferencia de otras historias que pueden romantizar situaciones similares, A Teacher no cae en la trampa de embellecer lo inmoral. En cambio, nos muestra el impacto devastador que tiene esta relación en la vida de ambos personajes. Claire se enfrenta a las consecuencias legales y emocionales de sus actos, mientras que Eric, a pesar de su aparente madurez, queda marcado por una experiencia que lo cambia para siempre. El cine ha explorado historias de romances prohibidos desde hace décadas, pero pocas veces con la crudeza y la profundidad de Teacher. No se trata de juzgar fácilmente a los personajes, sino de entender los mecanismos que llevan a estas situaciones. La película nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos justificado o minimizado una situación porque el abuso no parecía explícito? En tiempos donde los debates sobre el consentimiento y el abuso de poder son cada vez más relevantes, A Teacher se convierte en una pieza necesaria. Nos deja con una sensación de incomodidad que no busca una resolución fácil, sino que nos invita a reflexionar y cuestionarnos. ¿Cuál es tu opinión sobre la forma en que esta película aborda los límites morales y las consecuencias de los actos?